Prayer and Praise 37. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Oración y alabanza. Durante varias semanas hemos estado estudiando lo que dice la Biblia acerca de alabar y agradecer a Dios continuamente. Salmos 34:1, Efesios 5:20, Primera de Tesalonicenses 5:18, Hebreos 13:15. La palabra de Dios, la Biblia nos dice que alabemos y agradeciendo a Dios siempre, pase lo que pase, en tiempos buenos y en tiempos malos, cuando queremos o cuando no queremos. La alabanza y la acción de gracias, en forma más básica, es un reconocimiento verbal a Dios. Nosotros, con nuestra boca, proclamamos quién es Él, y qué hace. Salmos 107:8, 15, 21, 31. Alabamos a Dios continuamente, porque siempre es bueno alabar a Dios Todopoderoso. Tenemos que dar gracias a Dios continuamente, porque siempre hay algo por qué agradecerle, el bien que ha hecho, el bien Él está haciendo y el bien que hará. La alabanza y la acción de gracias continua no suceden automáticamente. Todos tenemos una tendencia natural a centrarnos solo en lo que vemos y en las circunstancias que experimentamos, pero solo para quejarnos. Sin embargo, debemos esforzarnos por desarrollar el hábito de alabar y dar gracias continuamente. La semana pasada, hablamos del apóstol Pablo, de su hábito fuerte, que le permitía responder a circunstancias muy difíciles con continua alabanza y acción de gracias a Dios. Miramos a Pablo y a su colaborador Silas, quienes fueron arrestados, golpeados y encadenados en una prisión en la ciudad griega de Filipos. Sin embargo, a medianoche oraron y cantaron alabanzas a Dios y fueron liberados. Hechos 16:25. No mucho después, Pablo escribió a los creyentes de la ciudad griega de Tesalónica, que estaban sufriendo persecución por su fe, diciéndoles: Estad siempre alegres, orad sin cesar. Dad gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:16-18. Varios años después, Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Roma: Alegraos en la esperanza, sed pacientes en la tribulación, sed constantes y perseverantes en la oración. Romanos 12:12. Otros años después, cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, envió una carta a los creyentes de Filipos y les exhortó: no estéis afanosos por nada, sino que, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. Filipenses 4:6. Tengamos en cuenta que, en estos versículos, Pablo conecta la alabanza, la acción de gracias y la oración, como expresiones gloriosas de oración a Dios. En esta lección vamos a considerar la relación entre la oración, la alabanza y la acción de gracias. No vamos a hacer un estudio exhaustivo de la oración, solo discutir la relación entre oración, alabanza y acción de gracias. Necesitamos hacer algunos comentarios generales sobre la oración. La oración es un desafío para muchos, para la mayoría de nosotros, aunque no estamos seguros de cómo hacerlo ni cómo decirlo. Lo que sí estamos seguros es que Dios nos escucha y nos responde. Para muchos de nosotros, la oración es una petición desesperada a Dios para que nos ayude en nuestros problemas, o arregle nuestra situación. Enumeramos las razones por las que necesitamos alabarle y reconocer su fidelidad y sus obras. Gran parte de la enseñanza en la Iglesia durante las últimas décadas ha reducido la oración a una técnica. Si dices las palabras correctas de la manera correcta, obtendrás la respuesta correcta. Pero, la oración no es mecánica ni transaccional. Hago esto para que Dios haga aquello. La oración es simplemente pedirle a Dios que nos dé lo que necesitamos y arregle nuestras circunstancias. La oración relacional es el medio por el cual tenemos comunión o nos comunicamos con Dios. A través de la oración expresamos nuestra actitud hacia el Señor, nuestra reverencia y amor por Él, y nuestra dependencia de Él para todo.
Para orar eficazmente, debemos comprender que la mayoría de nosotros tiene desafíos en la vida y problemas que no se pueden cambiar fácilmente. Los problemas son inevitables en este mundo bajo maldición de pecado. Romanos 5:12, Génesis 3:17 al 19. Como vivimos en un mundo caído que está impregnado de una maldición de corrupción y muerte, siempre tenemos que lidiar diariamente con los efectos de esta maldición: pérdida, dolor, frustración, desilusión, dificultades. Jesús mismo dijo que en este mundo tendremos tribulación, y la polilla y el orín corromperán, y ladrones minarán y hurtarán. Juan 16:33 y Mateo 6:19. Pero Dios puede usar las duras realidades de la vida en un mundo caído y hacer que sirvan a su propósito, un buen final para una familia de hijos e hijas que son como Jesús. Dios es capaz de sacar un bien genuino de circunstancias verdaderamente malas. Parte de este bien se logra en esta vida, pero la mayoría de ello, en la vida venidera. Efesios 1 del 9 al 11, Romanos 8:18, Segunda de Corintios 4:17 al 18. La mayormente, tenemos que entender que la oración no cambia circunstancias, la oración cambia nuestras perspectivas y actitudes a las circunstancias. Pablo escribió que el primer efecto de la oración es la paz en el corazón, una paz que sobrepasa el entendimiento. Paz mental significa libertad de pensamientos y emociones inquietantes, que oprimen y amargan el alma. En Filipenses 4 del 6 al 7, dice: no os preocupéis por nada, en lugar de eso, oren por todo. Dile a Dios lo que necesitas, y agradécele por todo lo que ha hecho. Si haces esto, experimentarás la paz de Dios, que es mucho más maravillosa de lo que la mente humana puede comprender. Su paz guardará sus corazones y sus mentes mientras viven en Cristo Jesús. Cuando Pablo fue acosado repetidamente por un aguijón en la carne por un mensajero de Satanás, un ángel caído incitaba a personas malvadas a perseguir a Pablo donde quiera que iba a predicar el Evangelio. Pablo rogó al Señor 3 veces que lo quitara. La respuesta del Señor: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder obra mejor en tu debilidad. Así que ahora yo, Pablo, me alegro de jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda obrar a través de mí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12 del 9 al 10. No sabemos qué palabras oraron Pablo y Silas cuando fueron encerrados en la cárcel de Filipos, pero sí sabemos que ellos sabían sobre la oración, la alabanza y la acción de gracias por la Biblia, la palabra de Dios. Habrían estado familiarizados con una oración, hecha por el rey Josafat de Judá cuando 3 ejércitos enemigos se unieron para atacarlo a su pueblo. Judá estaba muy superado en número, y tenía mucho miedo cuando Josafat dirigió al pueblo en oración a Dios. Segunda de Crónicas 20 del 5 al 13. El rey comenzó su oración alabando a Dios: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en los cielos. Eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Eres poderoso y poderoso, nadie podrá hacer frente a ti. Segunda de Crónicas 26. A continuación, Josafat recordó la ayuda pasada de Dios, y la promesa de ayuda en tiempos de problemas futuros. Segunda de Crónicas 20 del 7 al 9, finalmente, planteó el problema y expresó su total dependencia de Dios Todopoderoso: no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Segunda de Crónicas 20 del 10 al 13. Josafat y sus ejércitos fueron a la batalla con alabanzas delante del ejército, declarando: dad gracias a Jehová, porque para siempre es su misericordia y su misericordia es grande. Segunda de Crónicas 20:21. Y el Señor los libró de sus enemigos y le dio una poderosa victoria. Este incidente nos muestra un punto importante acerca de la oración. La oración está ante todo dirigida a Dios. La oración comienza dándole honor y gloria a Dios, su honor y su gloria, por lo que Él hará con nuestros problemas. No importa cuán desesperados estemos, o cuán grande sea nuestra necesidad, la oración debe comenzar con regocijo y admiración a Dios, el Creador de todo, el Rey del universo, Dios Todopoderoso. Cuando magnificamos a Dios, alabándole por quién es y por lo que hace, Él se hace más grande ante nuestros ojos, y nuestra confianza crece por su ayuda y tranquilidad que Él nos da. Por eso, debemos estar agradecidos. Pablo también habría sabido lo que Jesús enseñó sobre la oración. Recordemos que Jesús instruyó personalmente a Pablo después de su conversión, y le dio el mensaje que debería predicar. Gálatas 1 del 11 al 12.
Consideremos lo que Jesús enseñó sobre la oración. Cuando Jesús estuvo en la tierra, sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Jesús les dio una oración conocida como el Padre Nuestro y les dijo, que así es como debían orar. Lucas 11 del 1 al 4. Dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Viene tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Mateo 6 del 9 al 12. En esta oración Jesús dio un patrón o modelo para la oración. Hay elementos que se deben encontrar en toda oración. Notemos que la primera mitad de esta oración es hacia Dios o está dirigida a Dios y su gloria, y la segunda mitad es hacia los hombres o está dirigida a nosotros y nuestras necesidades. ¿Deberíamos orar esta oración palabra por palabra, tal como está escrito? No hay nada malo en hacerlo. En primer lugar, es una oración dada por Jesús. En segundo lugar, tenemos que adoptar las enseñanzas de Jesús y, en tercer lugar, orar nos ayudará a crecer en qué orar y en cómo orar. ¿No dijo Jesús que no deberíamos usar repeticiones vanas, o repetir las mismas palabras una y otra vez? Mateo 6:7. Los seguidores de Jesús habrían usado este patrón como una referencia, para no seguir prácticas paganas, como los profetas de Baal proclamaban todos los días. Primera de Reyes 18 del 25 al 29. Jesús dijo a sus oyentes que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos, antes de que lo pidamos. Mateo 6:8. Por eso, debemos orar con cualquier expresión de nuestra confianza y dependencia de Dios, quien es la fuente de todo. Notemos que Jesús abre la oración con la declaración Padre Nuestro. Jesús vino a este mundo para morir como sacrificio por el pecado. Al hacerlo, abrió el camino para que hombres y mujeres fueran restaurados al propósito en que fueron creados, como hijos e hijas de Dios mediante la fe en Él. Juan 1 del 12 al 13. Jesús nació en el Israel del siglo I. Dios era el Padre de Israel en su totalidad en el sentido de que era su creador, redentor y hacedor de pactos. Éxodo 4 del 22 al 23, Jeremías 31:9, Oseas 11:1. Sin embargo, no tenía ningún concepto de una relación individual entre padre e hijo con Dios. Eran siervos de Dios, no hijos. En muchos sentidos, el ministerio terrenal de Jesús fue de transición. Él estaba preparando a la gente para recibir un nuevo tipo de relación con Dios Todopoderoso, la vida de Dios como nuestro Padre y nosotros como hijos e hijas. Durante su ministerio, Jesús fue un modelo de la relación entre padre e hijo. Recordemos, Jesús es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Él es una persona con dos naturalezas, plenamente Dios y plenamente hombre. Mientras estuvo en la tierra, vivió como hombre dependiendo de Dios como su Padre. Al hacerlo, nos mostró cómo es una relación con Dios. Juan 1:1, Juan 1:14, Filipenses 2 del 6 al 7. Jesús en su humanidad es el modelo para la familia de Dios. Romanos 8:29 nos mostró cómo son los hijos e hijas que están sometidos a la voluntad del Padre para agradarle plenamente. ¿Por qué Jesús dijo Padre Nuestro en lugar de mi Padre? Esto era culturalmente apropiado. Los judíos se acercaron a Dios con el concepto de que eran su pueblo y eran parte de algo. Esto no significa que tú y yo no podamos orar a mi Padre o que debamos orar en grupo. Durante su tiempo en la tierra, Jesús también nos dio información importante sobre Dios Padre. Jesús hizo las obras de Dios Padre, y pronunció las palabras de su Padre. Cuando lo miramos nos hacemos una idea de cómo es Dios, y cómo trata a sus hijos e hijas. Juan 14 del 9 al 10. En el contexto de orar a Dios Padre, Jesús dejó claro que nuestro Padre Celestial es mejor que cualquier Padre terrenal. Mateo 7 del 7 al 11. Jesús continuó orando: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Viene tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Mateo 6:9, para mostrarnos que el Dios a quien oramos está sobre todos. Cuando nos acercamos a nuestro Padre, nos acercamos a Dios Todopoderoso, el Dios trascendente, eterno, santo, que es digno de reverencia y asombro. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Santificado significa mantenerse santo, que su nombre sea honrado y reverenciado, ser considerado santo. Nombre santo significa Dios mismo.
Los judíos tenían tanta reverencia por Dios, que evitaban no pronunciar su nombre en voz alta, por eso le pusieron vocales, para decir Yahweh, o Jehová. Jesús dijo que deberíamos desear que Dios mismo sea reverenciado y honrado por todos, y que todos lo vean y conozcan tal como Él es realmente, y luego lo adoren y glorifiquen. Notemos lo que Pablo escribió más tarde sobre la adoración a Dios, ya que estamos recibiendo un reino que no puede ser destruido. Seamos agradecidos y agradezcamos a Dios adorándolo con santo temor y temor. Hebreos 12:28. Jesús dijo que nuestro primer deseo debería ser que venga el reino de Dios, y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. El significado es doble. Deberíamos desear que las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Jesús avancen para que el reino de Dios pueda establecerse en los corazones de las personas que creen en Él, y viven sus vidas en sumisión a la voluntad de Dios. Dios su Padre. Lucas 17 del 20 al 21. Deberíamos orar deseando el regreso de Jesús para que su reino eterno y invisible pueda ser visible y establecido en la tierra, y su voluntad se exprese perfectamente, porque sólo así, este mundo maldito por el pecado, será liberado de la maldición del pecado, la corrupción y la muerte y finalmente, será restaurado a un hogar digno para siempre de Dios y su familia. Apocalipsis 11:15. Las siguientes 3 peticiones del Padre Nuestro tratan de nosotros y de nuestras necesidades. Danos hoy nuestro pan, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos nosotros del mal. Mateo 6 del 11 al 13. Estos pedidos por nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. No vamos a discutirlos todos ahora, lo haremos la próxima semana, pero observemos un punto, inmediatamente después de las primeras 3 elevadas peticiones: que el nombre de Dios sea glorificado, que venga su reino y que se haga su voluntad. La siguiente declaración de Jesús revela que Él es un ser trascendente y glorioso, el creador y sustentador del universo, que se preocupa por nuestro pan de cada día. El pan de cada día significa más que alimento, significa todas nuestras necesidades materiales, todo lo que es necesario para vivir en este mundo. Jesús en su ministerio terrenal nos dejó en claro que Dios está preocupado y consciente de todo lo que necesitamos en esta vida. Jesús dijo a sus seguidores que Dios Padre sabe de las necesidades de la vida, y que, si lo buscamos a Él primero, y deseamos su gloria y queremos hacer su voluntad y que se establezca su reino, nos dará lo que necesitamos. Jesús dijo que los pájaros comen y las flores se visten, porque nuestro Padre Celestial la cuida, y nosotros importamos más que las flores y los pájaros. Mateo 6 del 25 al 34. Jesús dijo a sus seguidores: ni siquiera un gorrión, que vale solo medio centavo, puede caer al suelo, sin que vuestro Padre lo sepa, que hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Que no tengamos miedo, porque somos más valioso que toda una bandada de gorriones. Mateo 10 del 29 al 30. En Juan 16 del 23 al 24, la noche antes de que Jesús fuera crucificado, les dijo a sus apóstoles que llegaría el día en que orarían al Padre en su nombre y el Padre los escucharía y respondería. Jesús les estaba dando las reglas para la oración, enseñándoles a usar su nombre en sus oraciones. Estaba señalando que su muerte y resurrección harían posible que hombres y mujeres se convirtieran en hijos e hijas de Dios, y acudieran a Dios en busca de ayuda, tal como un niño acude a su padre. Esteban, el mártir y el apóstol Pablo oraron a Jesús después de su resurrección. Hechos 7:59, Segunda de Corintios 12 del 8 al 9. La oración no es una técnica, es una expresión de relación. Dios desea una relación con nosotros. La oración es relacional, nos mantiene en contacto con nuestro Padre, quién es Él y quiénes somos nosotros en relación con Él. Magnifica a Dios y aumenta nuestra confianza en Él. La oración primero debe de ir hacia Dios, y no empezar por nosotros, por lo que queremos. Comencemos adorando a Dios y haciendo lo que Él quiere. La oración sirve para alabar a Dios y pedir lo que necesitamos. Cuando comenzamos la oración, debemos alabar a Dios al reconociendo su grandeza y bondad, y magnificando su nombre. Las ideas mentales y emocionales son un problema para alabar a Dios y tener una mejor vida. Cuando magnificamos a Dios, mediante la alabanza y la acción de gracias, Él se hace más grande nuestra fe, aumenta nuestra confianza en Él y tenemos tranquilidad. Pablo escribió que debemos orar sin cesar.
Primera de Tesalonicenses 5:17, perseverando y persistiendo en ello. Romanos 12:12. La alabanza y el agradecimiento continuos a Dios nos ayudan a orar y a perseverar en oración. ¿Pablo oró el Padre Nuestro? No hay razón para pensar que no lo hizo. Seguro oró según el modelo establecido por Jesús, reconociéndole Dios con alabanza y acción de gracias, que sea glorificado y se haga su voluntad. Sobre todo, mucho más sobre la oración la próxima semana.